Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial, con la energía a tope y listos para sumergirnos en un tema que de verdad ha generado muchísima intriga y especulación en los últimos tiempos. Hoy vamos a desvelar uno de esos secretos que a veces parecen acechar a las grandes figuras públicas, esos aspectos de su vida que nos hacen preguntarnos, ¿qué hay detrás de esa fachada de éxito? Hoy vamos a hablar de Can Yaman, y de ese oscuro secreto que, según rumores y comentarios, él mismo lamenta profundamente. Sí, así como lo escuchan. ¿Quieren saber de qué se trata? Quédense conmigo hasta el final porque les aseguro que esto tiene un giro que pocos esperan. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes, dándonos esa chispa que necesitamos para investigar y traerles las historias más jugosas. Can Yaman, ese actor turco que conquistó corazones a nivel mundial con su carisma arrollador, su físico escultural y su talento interpretativo, se ha convertido en un verdadero fenómeno. Lo hemos visto brillar en series que han arrasado en audiencias, como Erkencicus y Dolunay, que lo catapultaron a la fama internacional. Su impacto ha trascendido fronteras, llevándolo a proyectos en Italia, consolidándolo como un rostro codiciado en la industria del entretenimiento y convirtiéndolo en un icono de la moda y el estilo, apareciendo en las portadas de revistas prestigiosas y siendo embajador de marcas reconocidas a nivel global. Pero ¿qué se esconde detrás de esa sonrisa perfecta y esa seguridad que proyecta en cada aparición pública, en cada entrevista, en cada photocall? Parece que se esconde una historia, una que lo atormenta, un arrepentimiento que, según quienes lo conocen o han seguido de cerca su trayectoria, marca una parte importante de su vida, una espina clavada que, a pesar del brillo exterior, le provoca cierto desasosiego. Mucho se ha hablado sobre su pasado, sobre sus inicios en la actuación, sobre sus relaciones personales, e incluso sobre sus decisiones profesionales que han sido objeto de debate y análisis. Pero hay un aspecto que, más allá de lo superficial, ha sido señalado como un punto de inflexión, algo que podría explicar ciertos comportamientos o actitudes suyas que han llamado la atención de sus seguidores y de la prensa especializada. Y es que cuando uno llega a la cima, a menudo se dan cuenta de que el camino recorrido no siempre estuvo exento de sacrificios, de decisiones difíciles, de momentos de duda y, a veces, de errores que dejan huella, cicatrices emocionales que, aunque invisibles, se sienten profundamente. El secreto al que nos referimos no es un escándalo reciente, no es algo que haya sucedido ayer o la semana pasada. Se trata, según las voces que se han alzado en foros, en redes sociales y en las interpretaciones de su propia carrera por parte de observadores del mundo del espectáculo, de algo que ocurrió en sus primeros años de trayectoria, cuando aún estaba construyendo su camino en el competitivo y a menudo implacable mundo de la actuación en Turquía. Se habla de una oportunidad, de una elección crucial, que al parecer, tomó a la ligera, o quizás bajo la presión de las circunstancias o de consejos no del todo acertados, y que con el tiempo, le ha generado un profundo sentimiento de pesar, de haber perdido algo valioso. Se dice que en sus inicios, cuando Can Yaman estaba dando sus primeros pasos en la industria y buscaba consolidar su carrera, tuvo la posibilidad de participar en un proyecto cinematográfico o televisivo que, aunque quizás no tan mediático en ese momento como sus posteriores éxitos que lo hicieron famoso mundialmente, era considerado por muchos como una obra de gran valor artístico. Un proyecto con una narrativa profunda, personajes complejos y un potencial de crecimiento actoral muy importante. Era una de esas oportunidades que te permiten explorar facetas de tu talento que hasta ese momento, quizás no habían tenido la oportunidad de ser desarrolladas, de ser mostradas al público. Sin embargo, y aquí es donde radica la controversia y el supuesto arrepentimiento que ha llegado a las redes, él habría tomado la decisión de rechazarlo, optando por otro camino que a corto plazo parecía más prometedor o más seguro. Las razones detrás de esta decisión han sido objeto de muchas conjeturas y debates. Algunos sugieren que fue por motivos económicos, buscando proyectos que le ofrecieran una mayor remuneración desde el principio, una recompensa financiera más inmediata que le permitiera asegurar su estabilidad. Otros apuntan a una falta de visión a largo plazo, un deseo de una gratificación más inmediata, de proyectos que le aseguraran una mayor visibilidad en un mercado tan competitivo como el turco, donde destacar rápidamente te es crucial. Y luego están quienes creen que fue simplemente una cuestión de azar, de una elección en un momento determinado de su vida, sin ser plenamente consciente de las repercusiones que esa decisión podría tener en su futuro, sin poder prever el impacto que esa obra tendría en su desarrollo artístico.
Lo cierto es que una vez que Can Yaman alcanzó el estrellato mundial, y sus proyectos posteriores demostraron ser verdaderos éxitos de taquilla y crítica, generando millones de fans y catapultándolo a la élite de los actores internacionales, muchas personas cercanas a él, e incluso críticos del medio, comenzaron a señalar este hecho como una gran pérdida para su carrera. Se especula que él mismo, al ver el impacto que habrían tenido otros actores en ese proyecto, al escuchar el reconocimiento que recibió la obra, o al reflexionar sobre lo que podría haber aprendido y desarrollado de haber participado en él, ha llegado a sentir una profunda nostalgia y un sincero arrepentimiento, una sensación de que hubiera pasado si. Imaginen por un momento, estar en la cima del mundo, ser reconocido, admirado, tenerlo todo en términos de fama, éxito y oportunidades. Pero al mismo tiempo cargar con la espina de una decisión que, si se hubiera tomado de otra manera, quizás te habría llevado a otro nivel artístico, a una madurez interpretativa distinta, o te habría permitido explorar dimensiones artísticas que ahora sientes que se te escapan, que te hubieran enriquecido de una forma única. Es un sentimiento que creo puede ser muy difícil de gestionar, especialmente para alguien que, como Can Yaman, parece tener una gran ambición, un deseo constante de superación y un anhelo por dejar una marca imborrable en el mundo de la actuación. Este supuesto secreto lamentado no es solo una anécdota del pasado, sino que para muchos explica ciertos aspectos de su personalidad y de su enfoque en su carrera. Podría ser la razón por la que ahora parece tan dedicado a cada proyecto, tan preocupado por la calidad, por la profundidad de los personajes y por dejar una marca indeleble en cada papel que interpreta. Podría ser su forma de compensar esa oportunidad perdida, de asegurarse de que cada puerta que se abre ahora sea aprovechada al máximo, de no dejar escapar ninguna posibilidad de crecimiento. Es como si esa experiencia le hubiera enseñado una lección invaluable sobre la importancia de la visión a largo plazo y el valor intrínseco del arte por encima de la gratificación inmediata. Además, este tipo de situaciones nos recuerdan que incluso las personas que parecen tener una vida perfecta, que son admiradas por millones, también enfrentan dilemas, cometen errores, toman decisiones equivocadas y tienen sus propios fantasmas. Y el hecho de que se hable de Can Yaman de esta manera, con un supuesto arrepentimiento por una decisión pasada, lo humaniza de una forma que quizás muchos no esperaban. Lo acerca a nosotros, los espectadores, que también hemos tomado decisiones en nuestra vida de las que a veces nos hemos arrepentido, que hemos mirado hacia atrás y hemos pensado, debería haber hecho esto o aquello. Nos muestra que la perfección es una ilusión, y que el crecimiento personal a menudo se construye sobre los cimientos de las lecciones aprendidas, incluso de las dolorosas. Y es que el mundo del entretenimiento es un constante devenir de oportunidades, de síes y noes, de proyectos que triunfan y de otros que, a pesar del esfuerzo, pasan desapercibidos o no alcanzan las expectativas. La clave a menudo reside en saber elegir, en tener la visión para identificar el potencial, en confiar en la intuición y, quizás, en este caso, Can Yaman, en un momento de su carrera, no tuvo la suerte o la perspicacia de identificar plenamente el valor a largo plazo de esa oportunidad específica que se le presentó. Un fallo que, en retrospectiva, se percibe como una lástima. Este sentimiento de arrepentimiento, si realmente existe, también puede ser un motor. Un impulso para no volver a cometer los mismos errores, para ser más selectivo, para buscar proyectos que no solo le brinden fama y fortuna, sino también crecimiento personal y artístico. Y viendo su carrera actual, sus decisiones recientes, sus apariciones en proyectos que buscan explorar personajes más complejos y roles que exigen una mayor profundidad interpretativa, parece que algo de esto sí ha calado en él. Se le ve más enfocado, más selectivo, buscando roles que le permitan demostrar un rango actoral más amplio y un compromiso más profundo con el arte. Es interesante pensar en cómo las decisiones tomadas en la juventud, a menudo, tienen un impacto mucho mayor del que imaginamos en el futuro. Las elecciones que hacemos cuando somos jóvenes, llenos de idealismo y quizás con una visión limitada del panorama completo, pueden moldear significativamente nuestro camino. Y como el éxito, aunque deseado, no siempre viene acompañado de la sabiduría inmediata para tomar todas las decisiones de forma perfecta. Hay un aprendizaje constante, una evolución personal y artística, y a veces, ese aprendizaje se da a través de experiencias que dejan una marca, que nos enseñan lecciones importantes sobre la vida y sobre nuestra propia carrera. Y el supuesto secreto oscuro de Can Yaman que lamenta, es precisamente una de esas experiencias. No es algo que se pueda borrar de la historia, no es algo que se pueda desear que no hubiera sucedido. Pero sí es algo que se puede aprender, que se puede utilizar como catalizador para el crecimiento.
Y él, al parecer, ha aprendido de ello. Ha convertido ese posible error, esa oportunidad perdida, en una lección de vida que lo impulsa a ser mejor actor, a ser más consciente de cada paso que da en su carrera, a valorar cada oportunidad que se le presenta. Es un ejemplo de cómo incluso los momentos de arrepentimiento pueden ser transformados en fuerza y motivación. Además, no podemos obviar que en el mundo del espectáculo, la presión es inmensa. Las decisiones no solo dependen del individuo, sino también de su entorno, de sus representantes, de las expectativas del público, de las exigencias del mercado. Y a veces en medio de esa vorágine de compromisos, de proyectos, de plazos, es fácil equivocarse, es fácil tomar un camino que a largo plazo no resulta ser el ideal. Lo importante, y es lo que muchos admiradores de Kanyaman resaltan, es su capacidad de seguir adelante, de aprender de sus errores, de transformarse y de reinventarse continuamente. El hecho de que este tema se ventile, incluso si son rumores o especulaciones, nos da una visión más completa del personaje, más allá de la imagen pública que proyecta. Nos muestra que detrás del glamour, de las alfombras rojas y de los contratos millonarios, hay un ser humano con sus propias luchas internas, con sus momentos de duda, con sus anhelos y, quizás, con sus arrepentimientos. Nos revela que la vida de una estrella no es siempre un camino de rosas, sino que también está salpicada de decisiones difíciles y de lecciones aprendidas. Y es precisamente esa vulnerabilidad, esa humanidad que se entrevé detrás del éxito apabullante, lo que a menudo conecta más profundamente con el público. Nos permite ver que a pesar de su éxito extraordinario, de su fama mundial, Kanyaman también es un ser humano que, como todos, tiene un camino de aprendizaje y crecimiento. Y ese oscuro secreto que lamenta, ese arrepentimiento por una oportunidad perdida, es solo una pieza más en el complejo y fascinante rompecabezas de su vida y de su carrera, una pieza que añade profundidad a su historia. En resumen, hemos hablado sobre ese presunto secreto oscuro de Kanyaman, ese secreto que se rumorea que él mismo lamenta profundamente. Nos hemos adentrado en las posibles razones detrás de esa decisión en sus inicios, y cómo este supuesto arrepentimiento podría estar marcando su trayectoria actual, impulsándolo a buscar roles más significativos y a ser más selectivo en sus elecciones. Hemos reflexionado sobre la importancia de las decisiones, el aprendizaje constante, la humildad ante los errores y la humanidad de las figuras públicas, mostrando que detrás de la fama hay personas reales con sus propias experiencias. Espero que este vídeo les haya resultado intrigante y esclarecedor, que les haya dado una nueva perspectiva sobre la complejidad de la vida de las estrellas y sobre la naturaleza humana. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que estas especulaciones tienen fundamento? ¿Les parece creíble que un actor de su calibre pueda lamentar una decisión del pasado? ¿Creen que es importante que las figuras públicas también muestren sus vulnerabilidades y nos recuerden que todos somos humanos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leer sus opiniones y debatir este fascinante tema con ustedes. Y si han disfrutado de este contenido, si les ha parecido interesante y les ha aportado algo nuevo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, familiares y seguidores en todas sus redes sociales y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más historias, análisis, secretos fascinantes y todo lo que rodea el apasionante mundo del espectáculo. No se queden fuera, activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido que los dejará con la boca abierta. Un abrazo grande para todos.